3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Ajá. Rebecca Lane. Wow. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta. Esta obra musical es Reina del Caos. Su cantautora Rebecca Lane. Nuestra invitada del día de hoy se identifica plenamente tanto con el mensaje como con la artista que lo interpreta. Sobre ese aspecto, sobre ese tema vamos a ampliar en esta acción ciudadana. Yo soy Nelson Julián Villamizar y he traído la voz de una experiencia, de una luchadora social, de un ser humano que aporta a nuestros procesos, que de su experiencia personal trae otra faceta, otra mirada, otra narrativa que es importante tener en cuenta porque suma a los desarrollos sociales de nuestra comunidad. Porque Amaranta Uas, en su experiencia, en su vivencia, en su lucha, aporta a esa nueva sociedad que entre todas y todos debemos construir en la reivindicación de unos derechos que para la gran mayoría son desconocidos o, más triste aún, se desconocen levemente. Por eso, esta acción ciudadana pretende abordar un tema de manera descarnada. No vamos a editar, vamos a dejarlo escueto. A veces expresiones duras, como dura es la realidad que tiene que enfrentar esta comunidad que hoy, en la voz de una destacada lideresa, representa una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cualificación para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad pero solo encuentro penumbra. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana quiere adelantar una tarea de divulgación, de exaltación, de aprendizaje y de cualificación de todos los procesos de participación
y las formas de desarrollo organizacional por el bien de nuestra comunidad y buscando tener un abordaje desde todas las aristas, todas las perspectivas que forman ese amplio espectro donde se desenvuelve nuestra comunidad. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de conocer algo que ha tenido tabú. Es una forma de desarrollo social que está matizado por creencias, por prejuicios, y precisamente queremos quitar todos esos estigmas y buscar una mayor apropiación en un escenario humano y social de reivindicación. Para eso hemos invitado a una eximia luchadora, una persona que se ha caracterizado por la defensa de los derechos de tanto las personas con discapacidad en su condición de persona con discapacidad visual, como luchadora por los derechos de género, el reconocimiento de la comunidad LGBTI como una opción respetable, como una alternativa de vida y como una lucha incesante por esa reivindicación. Se trata de Amaranta Uas, que es nuestra invitada hoy y que me enorgullece poder compartir contigo, Amaranta. Bienvenida a Acción Ciudadana de ICI Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Nelson, y pues a toda la audiencia, gracias por la invitación a este espacio. Y pues nada, sí, agradecida por estar acá. Muy bien. Entonces, para el reconocimiento y la resignificación de todo lo que representa tu lucha, queremos iniciar este diálogo, todo siempre en un aspecto, en un enfoque estrictamente humano y sobre todo de aprendizaje, de divulgación para nuestra audiencia, y con una especial connotación de respeto y de reconocimiento de tu lucha como defensora de la causa de la comunidad LGBTI. Al iniciar, quiero que nos hables de tu experiencia como ser humano. ¿Quién es antes y después de Amaranta, el ser humano que hoy estamos entrevistando en Acción Ciudadana? No, pues bueno, varias cositas. Primero sí, pues Amaranta Uas, que soy ciega, mujer trans, estudiante actualmente de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Nada, también a veces pues camello dando clases de inglés y francés, porque también alcancé a estudiar algo de lenguas, solo que me cambié de carrera. Y pues actualmente soy vocera de la organización Cuerpos en Resistencia, desde donde se hace lucha en pro de garantía de derechos para poblaciones disidentes corporales, sexuales y de género. Ya más adelante pillamos por qué ese término y como que lo detallamos más. Y también hago parte de la movilización social por la educación. Es un combo de profes a nivel nacional. Yo camello en la regional Bogotá con pues profes que se piensan desde la educación popular, y desde allí desarrollamos pues apuestas pedagógicas. Entonces en la Mesa Bogotá, por ejemplo, nuestro trabajo se basa sobre todo en los cafés pedagógicos, sí, donde abordamos diferentes temas, manejamos la línea del reconocimiento de las luchas del campesinado colombiano, también pues temas de poblaciones en condición de discapacidad, que los llamamos como cuerpos de frontera, desde la academia, también como pues obviamente luchas de género, no solo desde los diferentes feminismos, porque esa es la otra, hay que tumbarse esta idea de que solo existe un feminismo, existen varios, y cada uno con apuestas pues que a veces se encuentran y a veces no. Y bueno, entonces también abordamos este tema de luchas de género y reivindicaciones. También se ha hecho un trabajo y una articulación desde movilización social por la educación. En La Mariposa, con la organización Garras de Acero, una organización de trabajadoras sexuales, quienes trabajan ahí pues en La Mariposa, en la 10ª carrera, bueno, abajo de la carrera 10ª con Jiménez. Y con Cuerpos en Resistencia hemos camellado en el barrio Santa Fe con trabajadoras sexuales y que fueron víctimas de conflicto armado. Entonces estuvimos en el Centro de Memoria Histórica desarrollando una iniciativa pues para recuperar esa memoria y tal.
y entonces fue un proceso hermoso y muy constructivo que permite, como decía Nelson, pues abordar diferentes aristas y no solo las causas, ¿no? Porque entonces como que ahorita Nelson decía la causa LGBT, esto parece el discurso derechista que se usa de la ideología de género, ¿no? Que muchos machitos de izquierda y hippies progresistas pues también pues se creen, ¿sí? Y se ven atacados pues por una supuesta ideología de género como si una pretendiera mariquear a todo el mundo. Y pues bueno, como que esos son de los retos pues en la academia, en la vida cotidiana, que la transversalizan a una, ¿no? Digamos, también por eso mismo el Centro Memoria desarrolla pues sus apuestas a esas iniciativas de memoria histórica, también con poblaciones LGBTI o como se autodenominan. Y pues es por esto mismo, porque ha sido un capítulo de conflicto armado muy violento, digamos. No solo las poblaciones con discapacidad nos hemos visto enfrentadas a eso, sino también por ser marica, lesbiana, travesti en los pueblos y en las mismas ciudades sigue siendo un problema muy áspero. Sigue siendo un problema muy fuerte el solo transitar, el derecho a la movilidad está súper vetado. Entonces, por ejemplo, la mayoría de gente asume que las trans están solo en las peluquerías o en el barrio Santa Fe trabajando, ¿sí? Y pues digamos sí hay un alto porcentaje que se da también en medida por cosas mediadas por la sociedad, ¿no? Pasa como la desescolarización temprana, cuando las nenas hacen sus tránsitos, la echada de la familia también a edades tempranas, la misma sociedad que, así como la sociedad ha eliminado los cuerpos con discapacidad de la literatura, por ejemplo, sí, como muy pocas veces salimos en los cuentos que leímos en la infancia, ¿no? Digamos, una que es ciega dice como, bueno, pero ¿dónde están mis referentes? Eso mismo sucede, ese mismo borrón histórico hacen pues con las poblaciones trans, ¿no? Y se hace en todo lugar, una no ve las trans trabajando en sitios públicos. Hasta hace poco es que llegamos a obtener 2 subdirecciones para asuntos LGBTI en Bogotá y otra en Manizales, y en Manizales fue un tropel el áspero porque la gente ahí se empezó a mandar cartas a que la bajaran del puesto a la niña, ¿sí? Y es indignante, sobre todo también porque la gente ni siquiera sabría apuesto que ni siquiera sabían que una subdirección para asuntos LGBT existe, ¿sí? O sea, no les importa, nunca les ha importado, pero cuando emergen nuestros derechos, así como los justos derechos que han reclamado las poblaciones con discapacidad, como el subsidio al transporte, por ejemplo, pues ahí sí hay problema, ¿no? Cuando te empiezas a reconocer como mujer y compuesta la pregunta, ¿la sociedad en este momento te reconoce como mujer? La sociedad siempre va a reconocer lo que quiere reconocer, ¿no? Como también con los ciegos y ciegas del país, que por más regios y estudiados que sean, siguen siendo vistos con lástima en las calles, ¿no? Entonces, a una por travesti no la van a mirar con lástima, pero sí entran todos los prejuicios morales de los que hablaba Nelson Julián al principio, ¿no? Entonces, la sociedad siempre va a reconocer lo que quiere reconocer y va a escoger unas poblaciones a las cuales justificarles las violencias, ¿no? Y las violencias administradas de diferentes formas. Entonces, los círculos de pobreza en los que vivimos las personas ciegas no son gratuitos, ¿sí? Son mismos círculos de pobreza en los que viven las travestis y por los cuales putean. O sea, son las dinámicas son de exclusión y de cómo descargan ciertas, insisto, violencias validadas, pues está reflejado en cada una de estas poblaciones, ¿no? Me explico o aclaro mi pregunta. Por ejemplo, tu cédula. ¿Tú aún en tu cédula apareces con el nombre anterior o ya apareces con tu nueva identidad? Claro, el reconocimiento también en derechos jurídicos es siempre de esas peleas importantes que toca darse, ¿no? Así como peleamos también a veces desde poblaciones con discapacidad en la exigencia de que no se nos medicalice y se nos reconozca por un diagnóstico, también una pues se peleaba su cédula, también porque el servicio obligatorio el servicio militar seguía siendo obligatorio para las mujeres trans, porque en su cédula seguía apareciendo masculino. Y digamos, afortunadamente, eso ha ido cambiando poco a poco, sigue siendo un trámite muy dispendioso en las notarías,
muy harto, sobre todo para la gente, digamos, que está en Bogotá y viene de otras ciudades del país, o de otros lugares, pero digamos, también hay fundaciones como el Grupo de Apoyo a Personas Trans en Bogotá, que hizo una cedulación hace un tiempo, creo que continúa haciéndolas, y es muy útil porque pues una se ahorró todo un montón de trámites y de dinero, porque una tiene que pagar una escritura pública, una tiene que pagar el registro otra vez, una tiene que pagar con su cédula como si la hubiera votado, sí, entonces esos son los trámites, pero bueno, en lo personal sí, yo ya cuento con la cédula, ya me llamo para el país. Maravilloso, o sea, ya te identificas con una cédula donde aparece el nombre que tú elegiste. Sí, claro, yo también hice cambios de apellido. Muy bien. Ahí yo quiero exaltar ese carácter contestatario, rebelde en su origen y autónomo en un 100%. O sea, ya eliges decir, yo no, con la naturaleza que nací, no la acepto, yo no, me siento en otra condición, yo no acepto este nombre, y tienes la posibilidad de elegir el sexo que tú defines para tu vida y decides elegir un nombre. Normalmente a todas las demás personas nos dan un nombre y pues bueno, toda la vida estamos con ese nombre. Sí, es arbitrario, ¿no? Ese nombre es arbitrario y como digamos no tenemos una concepción muy occidental del asunto también, como que el nombre es para toda la vida, como que los apellidos son el linaje, por tanto es el respeto a la familia, hay un montón de creencias en torno a la familia. De hecho la familia es como, la familia formada biológicamente es como esas presiones, esas como grupos más fuertes socialmente y que a veces están súper disfuncionales, toxísimas, horrible, pero pues toca sostenerlas porque es la familia, ¿no? Y eso amarra mucho. También quería decir que destacas harto lo del cambio de nombre. Sí, sabes que igual es que es como una expresión de una exteriorización de las pugnas internas que hay, ¿no? Y también de las peleas y las apuestas propias. Es como para mí, yo lo comparaba un poco como cuando las personas con discapacidad dejan de concebirse y de leer desde los cánones que ofrecen los demás. O sea, es como si yo fuera como ciega, me intento amoldar a los cánones visuales, ¿sí? A encajar pues con los gustos visuales, y a ser superficial, que eso pasa al resto, los manes ciegos son re superficiales, igual de básicos al resto. Y entonces una dice como, no, pues una entiende que el patriarcado, el machismo, eso está metido en todo lado. Pero yo siento que también hace parte de esa exteriorización y de elegir quién ser y cómo mostrarse a la sociedad. Así la sociedad no te lea como tú esperas que te lean, sí, totalmente, porque va lo mismo. Si yo soy ciega y en realidad acudo a espacios donde sí, no parezco una foto, a veces una profesora me burlaba porque me decía que las personas ciegas a veces parecían fotos porque como que seguimos tras de que nuestros momentos de independencia y de autonomía son un poco más tardíos, pues sucede que nos seguimos rigiendo por cánones visuales y nadie innova, así como nada, hay que medirse un montón de cosas y eso hace parte de la exteriorización, es como quiero que la sociedad me lea. Cuando tú tienes esa libre elección, tienes que romper con un pasado. Tú tuviste que hacer el duelo para sepultar al ser humano que eras antes. Pues es visajoso porque una siente las tensiones de cuando el pasado llega, ¿sí? Y como que igual, por ejemplo, como todo se tensa, las relaciones familiares, algunas amistades se van, algunas, sí, como cada quien lo enfrenta de forma diferente en la medida en que haya sido tardío o no, y en la medida en que la familia o el entorno asuma, ¿no? Pero más que un duelo es como igual la sociedad todo el tiempo se encarga de recordarte que te lee como se le da la gana, insisto, ¿sí? Yo decía, una de mis apuestas también era pues no hormonizarme, que la hormonización pues es como también un proceso ansiado por muchas chicas trans, pues porque ajusta cosas del cuerpo, ¿no? Y la reasignación y ponerse tetas, y yo decía, pero qué jartera, porque igual a la gente le importa un bledo y igual seguirá leyendo por más construida que estés, te sigue leyendo de la misma forma. Entonces lo que hay que hacer es romper esa estructura que nos hace pues vernos de unas formas, ¿no? Para lo mismo uno sabe igual que hay mujeres
con senos pequeños o que ni tienen, ¿sí? Y aún teniendo vagina, ¿sí? O sea, una sabe que los hombres no les mide el pene lo mismo, o sea, como que hay cánones re estúpidos, muy estúpidos, que transversalizan género y sexo y que hacen un daño muy áspero en los cuerpos y en las emociones. En los cuerpos porque muchas nenas trans también, en medio de la precarización de nuestro sistema de salud, pues también están muy por debajeadas, y entonces como que se hacían se hacen a veces operaciones artesanales que pues salen mal, a veces dejan personas con discapacidades. Entonces ya olvidé hacia dónde iba con eso, pero bueno, quería acotar ese punto. En ese rompimiento que mencionas, de todas formas siguen unos lazos, unos nexos muy fuertes de la sociedad que imponen, que establecen una posición dominante en términos jurídicos. Me explico. Tú tienes una familia y tienes por derecho, por ser hijo de un padre, de una madre, a una sucesión en el momento en que tengas la desaparición de los padres y ellos dejaron unos bienes. Lo hago poniendo esto en contexto de cualquier situación que pueda estar viviendo cualquier otra persona en tu condición. Entonces, en el momento en que entra la repartición de esos bienes, un juez toma tu nombre y cómo reconoce los derechos de la existencia si ya no está en la cédula, ya no están en los papeles legales. No, si está en todo. Sí está en todo, o sea, no, el nombre anterior obvio no, el nombre anterior no, además una tiene que luego hacer la burocracia de este país da vergüenza, entre otras cosas. Una tiene que hacer un papeleo muy grande después de todo eso, cambiando todo, hasta el pasaporte, todo se invalida automáticamente y toca cambiarlo, y las entidades, o sea, del distrito, hablemos del distrito de Bogotá, es burocrático y medio, y tras del hecho no se conectan entre los sistemas. Entonces yo cambié nombre en registraduría, tuve un problema muy fuerte después de eso porque como que el CISBEN no actualizó el dato, me quedé sin EPS un resto de tiempo. Justo en ese momento ocurre un accidente también que está sin esclarecerse, donde pues a veces asumimos que fue la fuerza pública quien provocó una explosión dentro de la pedagógica. Entonces como que bueno, sucedió todo el tiempo, fue una cosa re complejísima, y yo pues bueno, haciendo alusión al anterior papeleo, porque ahí fue donde me enteré que no estaba mi nombre actualizado por allá en la Contraloría, por en la Procuraduría, donde también les expiden certificados, la policía, todo un resto de instituciones del Estado no tenían actualización de mi nombre y tocaba hágale cambio. Y bueno, eso, y que sobre la pregunta ya de Nelson, no hay mayor problema por sucesión o herencias, porque en el registro civil es como si los registros civiles de todo el mundo tuvieran una hoja y los nuestros tienen dos, básicamente, porque hay un papel anexo que dice que en tal año, con tal fecha, con tal solicitud de tal, se hizo el cambio de nombre, de apellido, está, pero obviamente sigue la línea sucesoria, y de hecho eso hace parte de los derechos que se han consagrado en varios decretos. Pues permite que, y de hecho no solo para travestis, o sea, no solo para una, sino también porque la gente que cambia sus apellidos también cuenta con ese beneficio, y si cambian los nombres, la gente no sabe, pero podemos cambiar de nombre 3 veces en la vida, según el país, ¿no? Jurisprudencialmente está aprobado 3 cambios de nombre, 2 de apellido, y pues o sea, no es por lo rico que suene, sino porque además es harto también tanta burocracia, en serio hay que querer hacerlo. Y pues pero no se pierden derechos de sucesión, patrimoniales, no, nada, eso se pierde, ni los estudios. Por eso también una queda con una escritura pública, que es de lo que más vale, y eso uno lo copia para todo lado, para que le manden a uno los certificados laborales, los de estudio, para actualizar todo. Sí, porque terminaste el bachillerato y en los papeles oficiales ante el Ministerio de Educación, porque tú cuando terminaste el bachillerato estabas con el nombre anterior. Entonces, ajá, para homologarlo, para que se asuma que es ahora Amaranta, entonces tuviste también que hacer esos trámites ahí mismo en el ministerio para que te legitimen tu educación anterior. Ajá, exacto. Es burdo el ejemplo, pero es como las casas, ¿verdad? Una propiedad, un inmueble, tiene toda una historia en el notariado y registro,
y entonces cualquier cambio... Nosotros también, como las los historias seres humanos clínicas, también. ¿no? Ajá. Ah, bueno, entonces, y la ley respeta eso por lo menos es un avance. Pues sí, es de las pocas y míseras ganancias que tenemos, que igual se reflejan en los papeles, pero que da fuerza a la lucha que se hace en la calle. En la calle igual sigue siendo validada la violencia contra nosotras, siguen matando, la policía, la fuerza pública es el factor más violento con el que una se enfrenta todo el bendito tiempo, no solo en las universidades públicas, sino también en la calle. O sea, y cuando una trabaja desde educación comunitaria en estos entornos, pues también le toca tanto permearse como a aprender a negociar con estos entes que son sucios todo el tiempo, ¿sí? Hablo de los estatales y los paraestatales que juegan todo el tiempo juntos. Grave porque entonces la población queda como sumergida en un montón de situaciones. Entonces hace poco también el 3 de julio hubo una marcha que se convocó desde el Santa Fe, desde la red comunitaria trans, y de que copiamos muchas organizaciones y personas, y eran parte también, pues, uno por nuestras agendas propias que no son reconocidas a veces por los gays y las lesbianas, y esto también hace parte de esas divisiones que hay dentro de los diferentes movimientos. Y pues nada, o sea, pasó también que en ese tiempo murió Alejandra Monocuco, una chica trabajadora sexual que no fue atendida porque pues cuando se enteraron que era seropositiva, o sea, con VIH, pues entonces hubo todo un problema, la ineficiencia estatal fue absurdísima, con la ambulancia, con todo, y pues hasta con el cuerpo después de que murió para recogerla. Entonces como que es indignante y pues por eso se sigue peleando en la calle, ¿no? Y insisto que la fuerza pública sigue siendo un factor muy vulnerable. Cuando alguien que te conoció anteriormente se encuentra contigo en la calle, te saluda y de pronto te dice el nombre anterior, ¿te molestas o ya te asumes como que sí, como que eso forma también parte de tu vida? Pues es que no sé, tanto desde el ser mujer como el habitar también otras formas de género y de lo que sea, es jodido tener que aguantarse y comerse mucha mierda, con el perdón de la expresión, porque es eso, es jodidísimo que toque aguantarse a diario tanta violencia encima, sí, como que cualquiera se crea en el derecho de decirte cualquier cosa. Entonces una tiene que aprender a encajar un montón de estupideces o de vulgaridades, de comentarios desobligados, ¿sí? De aquel estúpido que te dice que igual te va a seguir diciendo con su anterior nombre porque igual ya está acostumbrado a hacerlo, ¿sí? Es gente que pues es súper narcisista y no se piensa a sí misma, se piensa solo a sí misma y no es capaz de leerse y de hacer empatía con otras formas de existencia de vida, de representarse, ¿sí? Porque además la gente asume como, bueno, entonces es travesti y culea con manes. Y no, resulta que hay mujeres trans que son lesbianas, por tanto sus parejas sexoafectivas son mujeres, ¿sí? Y eso es algo que no se lee, la diferenciación, claro, nos la ha dado la academia, pero la calle también nos ha dado unas pistas que queremos ignorar, ¿no? Entonces, pero por ejemplo se hace una diferenciación entre lo que es orientación sexual, identidad de género y expresión de género, donde orientación sexual es como básicamente es tu relacionamiento sexoafectivo, donde entonces están las personas heterosexuales, homosexuales, hay quienes asexuales, ¿sí? Estas son como, se habla de orientación sexual, y la identidad de género pues habla del género que se asume como algo diferente al sexo, ¿sí? Entonces el ser femenino, masculino, no necesariamente es lo único que se habla cuando se habla de género, ¿no? Entonces, lo principal, por ejemplo, ahí, y esto es reacadémico, es difícil de entender hasta para una, yo cuando lo leí era ¿qué? Y era que la academia hace una diferenciación entre, entonces, las personas, dice, están las personas cisgénero, digamos, Nelson nace con un pene y se asume como hombre socialmente, por tanto, y él continúa bajo ese rol y se siente cómodo, entonces ya, Nelson es un hombre cisgénero. Pero ¿qué pasará con Maximiliano, con Tomás, qué sé yo? Pues son hombres transgénero que nacieron con vagina
y hicieron su tránsito, entonces transitan el género. Por eso se hace una diferenciación entre lo cisgénero y lo transgénero. Eso es difícil de entender, pero bueno, ayuda un poco a explicar el asunto. Continuaremos con Amaranta en este aprendizaje, discurriendo sobre sus vivencias para conocer otra faceta, otro aspecto de la vida en esta sumatoria que enriquece a nuestra comunidad, porque todas y todos tenemos aportes desde nuestras particularidades para enriquecer esa gran familia que es nuestra comunidad y esa gran familia que es nuestra especie humana. Ya regresamos. Tres, dos, uno, al aire. Acción Ciudadana. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. Y la expresión de género es todas las exteriorizaciones que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Que los manes se pongan su camisa leñadora con un jean, y unas botas, ¿sí? Que algunas mujeres desvivan por los tacones, que algunas, sí, digamos, esas son las exteriorizaciones de género. A mí me encanta explicar el ejemplo con Gloria Trevi. Bueno, Gloria Trevi es una mujer cisgénero, tiene vagina, es mujer biológica, como se quiera leer, pero su exteriorización es muy transgénero. La nena es muy performativa en todo lo que hace, sus formas son muy toscas, sus formas son muy trans. Una la ve y dice, es travesti, ¿sí? Y una sabe que Gloria Trevi no es travesti. Entonces, por ejemplo, eso explica un poco que ella, siendo una mujer cisgénero, en su expresión se ve muy trans, muy travesti, ¿sí? Y ya, a eso quería explicar. Cuando abordamos el tema de los grupos poblacionales o sectores sociales, y en general es un fenómeno de todos los seres humanos, hay divergencias, hay divisiones. Ahora lo planteabas, las etnias ubican los negros en una parte, los indígenas en la otra parte, pero al interior de ellos también hay pugnas o hay diferencias, hay desarrollos que cada quien corresponde a una serie de intereses, de aspectos culturales que marcan esa diferencia. Pero hace poco, en la anterior pregunta, hablabas de la diferencia de las lesbianas y los gays frente a ustedes. Háblanos un poco de eso, enséñanos al respecto. Claro, es que es complejo, porque así como es que es lo que pugna, tú sabes, en todas las organizaciones, el movimiento social y en general los movimientos también que se politizan, y después, bueno, quienes se venden a la institucionalidad, quienes deciden por sus acciones responder a unas ciudadanías pacificadas, no pacifistas. Eso es muy diferente. Una ciudadanía pacifista no se arrodilla. Y todas esas diferencias pesan, ¿sí? Todas esas diferencias pesan también. Por ejemplo, entre la gente diría que las personas con discapacidad deberíamos pues pelear juntas, pero en realidad no, hay una división profundísima y hay unas pugnas también re fuertes al interior de los movimientos, que se ven reflejadas también pues en los grupos que se hacen las peleas sexuales y del género, ¿no? Entonces, y parten de lo mismo, diferencias organizativas, diferencias de las formas, diferencias en el reconocimiento, algunas apropiaciones hegemónicas, ¿sí? A veces, me acuerdo que alguna vez también se hablaba de que había una monopolización de los ciegos, por ejemplo, en algunos temas de discapacidad en la ciudad. Esos son debates fuertes y son cosas que dividen y funcionan para todos lados, para movimientos de izquierda, movimientos progresistas, anárquicos. Sí, la derecha pues como igual toda se aboca a una sola cabeza, pues ya, y sus divergencias ellos las resuelven como pues con Luca, es más breve y tienen más recursos y tienen el poder en este momento. Entonces como que igual no hay disputas, por ejemplo, entre ellos por la tierra, ¿no? La pelea con la tierra es con el pueblo y con la oposición. Entonces eso, yo diría un poco eso, ¿sabes? Entonces, hay entre la comunidad LGBTI también distinciones en cuanto a escalas sociales o en cuanto a desarrollos, alcances. Es que la clase Boaventura de Sousa dice que el sistema tiene tres cabezas, ¿no? El colonialismo, el patriarcado
y el capitalismo. Y y pues no solo yo, muchas organizaciones ya alrededor mundial le agregamos que también el capacitismo, sí, el capacitismo que hace que nosotros precisamente nos veamos como cuerpos raros, diferentes, con susceptibles de lástima o de subestima o de sobreestimación, que eso también es grave cuando se nos admira por cruzar una calle. En fin, Boaventura de Sousa habla de esto y claro, desde el capital, la clase, la estratificación tan absurda que tenemos y cómo marca todas nuestras formas de vida, el acceso a lo que tenemos, sí, a la información, a todo, y los privilegios, ¿no? Están súper atravesados por la clase. No pasa como habían personas, ¿cómo explicarlo? Ciegas adultas ya de estos momentos, como digamos que ya van para tercera edad, que se jactaban de que no, que a nosotros queríamos todo regalado los jóvenes, y que queríamos solo mercados, asistencialismo, y alguna vez pues una se enteró por ahí que en conversaciones como que ellos también recibían de esos mercados, ¿sí? Y que también les tocó la vida pieza, pero pues también tuvieron apoyos como una los está pidiendo, exigiendo en sus justas reivindicaciones, ¿sí? Y solo porque ahorita tienen un ligero estudio, un ligero peso social, que igual se cae, insisto, cuando caminen por cualquier calle, solos. O sea, eso se nos cae. Yo soy regia, yo he viajado a países, yo he hecho un montón de vainas, pero eso de nada sirve en la calle donde, insisto, cualquiera te ensaya, como ve una ciega y ve una ciega travesti además. Entonces, bueno, la clase y los privilegios pesan hartísimo, pesan muchísimo en general en las luchas también, ¿no? Y en quién reivindica qué. Por ejemplo, yo admiro mucho a las personas ciegas que se crean en los barrios de las lomas, ¿no? Qué complejidad esos barrios, en sus andenes, en sus formas, la estrechez de sus calles, ¿no? Es denso. Uh-huh. Antes tenías una discriminación como persona ciega. Ahora tienes una condición de género que elegiste y esta sociedad machista, patriarcal, establece una serie de líneas que no se deben atravesar y tú tomaste la decisión de atravesarlas. ¿La discriminación es más fuerte ahora en tu condición de género o sumada a las dos? ¿O cuál sientes tú que puede ser más agresiva? ¿La discriminación contra la persona con discapacidad? ¿La discriminación contra la comunidad LGBTI? ¿O ahora en la sumatoria de las dos? Sí, claro, el género igual no es una condición, sino es una identidad, como ya se explicó antes. Y pues lo que pasa también es como todo, ¿no? Pues a mí me parece que vuelve y juega, cualquier tipo de discriminación y de violencia que la sociedad civil hipócrita valida contra otras poblaciones es grave, ¿sí? Y es fuerte y tiene implicaciones durísimas en nuestras vidas, en nuestros accesos, nuestras oportunidades, ¿sí? Es fuerte todo tipo de opresión, de hecho, porque pesa en diferentes lados, ¿no? O sea, los ciegos no se prostituyen, ¿sí? No ejercen trabajo sexual, nada, pero a los ciegos también se les somete a unos círculos de precariedad, ¿no? Que igual nos arrastran a que seamos reconocidos, a que todavía se nos dé plata en la calle, ¿sí? Y de forma despectiva y nos miran con altivez, ¿no? Entonces, o sea, las formas de violencia social son fuertes hacia todo tipo de disidencia física, mental, sensorial, académica, política, y por eso emocional incluso, por eso la guerra está en todo lado y toca también fortalecerse en eso precisamente. Y es que es triste que la gente por la que más pelea a una es la que más la vulnera a una también, ¿no? Entonces como a una le tocaba pararse duro a pesar de que yo iba como profesora a dar mis clases gratis, ¿sí? Allá los barrios está arriba de las lomas, porque se camellaba y no pasó nada afortunadamente, pero sí era muy violenta el primer momento con padres y madres, sí, era complejísimo y ofende porque es que una va en la suya, sí, como una cosa es que no le guste mi clase, pero otra cosa es que me está botando el odio por ser yo, paila porque ahí sí una respeta las existencias de los ñeros,
una respeta las existencias de los gomelos, ¿sí? De los fachos, de los que son medio godos. Una tampoco se mete en sus vidas y anda, ¿sí? Una exige su sano derecho, una exige su equidad, una exige su, bueno, cada quien anda en la suya, ¿no? También hay peleas por territorio, por espacios, por reconocimientos jurídicos, por el que no nos maten en la calle. Y una quiere es eso, que, pues, o sea, el médico que evaluó en el norte no me acuerdo cuántas personas fue a uno solo, no me acuerdo, pero en fin, este médico que en el norte metió balazos y ahorita salió absuelto y está, sí, sus vidas son más válidas. Tres delincuentes. Eso, exacto, y sus vidas son más valiosas que las nuestras, y yo, sin necesidad de ser delincuente, sí debo reconocer que me uno a que las personas nos vemos abocadas a un montón de dinámicas fuertes. Sí, yo soy ciega y he tenido que colarme en Transmilenios por puerta, y es un rigor muy áspero, y la gente a veces por un lado, los que no lo miran con reprobación lo miran con admiración, pero a mí me parece que las dos son irrelevantes en la medida en que el problema de base está en que yo no tengo lucas para montarme un Transmilenio, ¿sí? En que se quitó el subsidio que había, en que lo poco, o sea, se bajó, se redujo en un alto porcentaje, en que las condiciones cambiaron, en que las reglas nos abrocharon más fue a nosotros. Entonces, esas condiciones, esas que sí son condiciones y que son de base, y de una base sociopolítica, vuelve y juega también de estratificación social, económica, atraviesan y mandan a la gente a un montón de dinámicas que no tendrían por qué ser, ¿sí? Hablaste de un aspecto que quiero retomar, que es el de tu familia. Es devolvernos un poco, pero permítemelo, por favor. Tu familia ya asume, ya acepta, ya respeta esa decisión de vida. Sí, las familias obviamente responden a estas mismas presiones sociales, y es como, pues de hecho es el primer centro de reformación, de represión y de todo, ¿sí? Sin decir que no haya amor, sin decir que no haya pues relaciones bellas, pero sí claramente pues es nuestro núcleo, ¿no? Es lo que nos forma, y pues es chistoso porque todavía se cree que la mayoría de familias de Colombia son de estas familias de paquete, de mamá, papá, hijos, y no, resulta que la disidencia familiar es amplísima, y más en lo rural, ¿no? Que también eso es algo que a veces se nos olvida mirar aquí muy cómodamente desde nuestra ciudad. Pero igual las familias efectivamente responden a las mismas presiones sociales de formar a su hijo o hija para el futuro. Entonces quieren que les vaya bien, que hagan dinero, que sean alguien en la vida, en fin, todas las mentiras sociales que tenemos en sí. Y entonces por eso mismo nos apretan, ¿no? Entonces nos obligan a encajar a la fuerza en todo, a como dé lugar. Y pues bueno, además de que eso es súper dañino para las personas, pues hace que las expulsiones de las familias sean una constante, ¿sí? Yo creo que a las personas ciegas pues no nos votan es por lástima y porque ya es prohibido matarnos, en ese tiempo era válido, ¿no? Estaba este ejemplo de la isla Tiflos en Grecia, ¿no? Donde se arrojaban los ciegos a su suerte. Y era válido, era súper válido. La roca Tarpeya, sí. Ajá, y así mismo sigue siendo súper válido echar a la travesti de la familia. Se ha reducido, y a mí me sirvió que yo lo hice en una edad adulta, donde igual fui echada de la casa, pero con más opciones. Fue fuerte porque pues a mí me echan de la casa al tiempo que yo entro a la pedagógica a estudiar lenguas, entonces fue un voltaje muy áspero. El sur me acoge porque bueno, llegué a vivir cerca del 20 de julio, y nada, desde ahí ha sido un no parar de muchas cosas también. Digamos que claramente la echada de la casa sirvió, fue para eso del elogio de la necesidad, creo que se llama, o la dificultad de Zuleta. Sí. Es como un poco eso, porque también pues una le tocó. Él habla elogio de la dificultad. Ajá. Eso hay que leerlo también y pillárselo, porque estos voltajes, sin necesidad de agradecerlos, sí es lo que la construyen a una. Y el hecho de que una tuviera que robar en los de unos en su momento, el hecho de tener que, como ya dije, colarme en Transmilenio, el que defienda abiertamente
un consumo responsable de marihuana y yo fumo abiertamente y tal. O sea, como un montón de dinámicas que la atraviesan a una, hacen que pues haya tocado pararse desde estos lugares, ¿sabes? La gente dice que una es muy áspera y cosas así, pero eso es, no sé, es que es triste porque así es construido como con, con sangre y lágrimas, ¿sí? Y afecta, insisto que las emociones se ven muy golpeadas todo el tiempo por estas cosas. Y es como esta película también, para que se la pillen, de ¿Quién quiere ser millonario? La película de Bollywood, de la India, bellísima, y es como eso, como que el chino supo responder un montón de preguntas porque las vivió y las vivió de unas formas muy fuertes. Y creo que pues si bien de eso se trata la vida, a través de la experiencia, que aprenda y que pues tampoco tendría por qué ser tan tieso. Una se cansa de vivir en los barrios periféricos a pesar de que ame a su gente. Una se cansa de un país que echa para atrás, que nos aprueban todas las reformas, que ahorita con la pandemia pues es una excusa para que los gobiernos autoritarios cojan más fuerza, para que ahora sea más válida unas formas de represión, para que nuestras emociones y por tanto el amor que podemos construir propio y para colectivamente que se va desde un abrazo en adelante, pues todo esto también está para atrás. Sí, o sea, está fuertísimo y vamos a ver en qué para, ¿no? También a veces parece fatalista, pero en serio es grave la situación de derechos humanos y cómo se están perdiendo y cómo tantos decretos fueron aprobados de forma tan rápida. El endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional, o sea, todo está grave, ¿sí? Y una dice, ¿para dónde hay salida? Una se ahoga y entonces una luego dice, no, pues hay que hacer también Lucas. Una termina concluyendo, si yo tuviera Lucas y las travestis tuviéramos plata, seríamos reinas, ¿sí? O sea, nadie nos cuestionaría. Y nada, hay que ir a por eso también y por una sentirse muy propia, no solo como travesti, como ciega. O sea, por lo mismo, porque la sociedad y sobre todo a lo femenino, no solo a la mujer, a lo femenino y a los hombres amanejados, a las travestis, a los hombres mismos que son heterosexuales pero son más sensiblosos, en fin, parce, ataca muy duro todo, sí, y todo el tiempo. Entonces hay que ser muy propia y eso hace parte de, una dice, listo, si yo soy heterosexual, voy a cuadrarme una pareja hombre, entonces me toca negociar el patriarcado sí o sí en algunos aspectos, sin que eso tumbe mi ser, jamás. Y lo mismo el capital, una tiene que, listo, me tocó nacer en este mundo y a mí me ofrecieron unos sueños capitales, pues denmelo, que quiero mi apartamento, ¿sí? Y una pues tiene que sí o sí negociarse, es triste y hace parte de también sabérsela jugar en el sistema con sus reglas, porque pues si una se las tira también de todo el tiempo muy disidente, o sea, no es perder la disidencia, me refiero a que hay cosas que sí toca negociarlas para no vivir precariamente, ¿sí? Eso no se discute, marica, los círculos de pobreza, ¿cómo no voy a mirar como progreso económicamente si el normal de las personas ciegas y de las travestis todavía sigue siendo la pobreza, ¿sí? Y la marginalización, ¿sí? No, o sea, eso hace parte de las cosas que hay que pelear. No sé si decir un bienestar, es un poco ciudadano ese asunto, pero sí de pensarse una vida digna. En la línea porque además una no quiere ser acumulativa, una tampoco, por ejemplo, en el capital quiere ser pues la dueña pues del emporio, no, marica, una quiere la subsistencia y sus viajes, sus gustos, su trabajo popular también, el tener derecho a protestar sin hambre, sí, una de esas marchas a insolarse y arriadas, sí, como con todo encima y tras del hecho pues lo único que es gas pimienta para nuestros dolores. En la elaboración del ser humano que eres, hay una línea de progresión que has logrado. O sea, yo tengo y soy testimonio de antes y ahora, porque tuve la posibilidad de conocerte antes. Y sé que has avanzado, que has evolucionado muchísimo. Eso ya es una muestra de tus logros personales en títulos académicos, en formación intelectual y en una postura ante la vida. La familia ahora, ustedes mencionan mucho el orgullo gay. Ahora,
ustedes, o en el caso tuyo, Amaranta, siente que la familia ya ha aprendido a sentirse orgullosa de ti, tu familia ya mira esa evolución? Ya sí, yo no soy partidaria del orgullo gay, primero por eso, porque es gay, no trans. O sea, y no solo por esa diferencia, sino porque en realidad lo gay responde precisamente a eso que hablábamos un poco atrás de clase. Porque también me paro desde una línea no pacifista que propende por las acciones de hecho y ya. Entonces como que me leo bien desde La Furia Travesti, que es una apuesta latinoamericana que busca unificar luchas por un lado, pero también que sean reivindicados nuestros derechos y derechos que nos importen. Digamos, a veces dicen los logros de la población LGBT son el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria. Marica, las travestis nos están matando en la calle y muchas no queremos ni hijos. Sí, o sea, no queremos ni adoptar. De hecho, ese no es nuestro problema, porque pues tanto sea masculino o femenino en la cédula, lo que aparece, en teoría no había problemas para adoptar nosotras. El matrimonio igualitario, casarnos igual, que si las condiciones de vida siguen indignas y el relacionamiento es una de esas, ¿sí? Entonces las divisiones son tanto por las agendas, porque algunas no hablamos de esto que necesariamente es un orgullo, ¿no? Tú sabes, Nelson, digamos que a veces en la protesta social hay protestas que son demasiado tibias o que son leídas desde un lugar donde una dice, no, eso en realidad no tiene mayor efecto. Claro, hay quienes dicen, no, la marcha tampoco. Hay quienes dicen, sí, hay posturas para todo, pero decir que es un orgullo y que carnavaliemos estos colores, así, no, tampoco es una realidad, sí, eso es una feria institucional ahora, con organizaciones que igual le meten la ficha, con el respeto de ellas, pero que igual está muy institucionalizado y que ya hace parte de un carnaval, y que todo bien, también es hermoso, de hecho está bello, pero donde las organizaciones que queremos plantear otras apuestas que van por otros lados, pues no nos sentimos recogidas. Y yo sabes que no siento que sean tantos logros profesionales, vainas, no solo por una falsa humildad, sino porque es cierto, o sea, una de mis apuestas también va en contra del caudillismo, porque como una es ciega, travesti, la parada, la tropelera, la rara, lo que sea como una es leída, es la pantalla de muchas cosas, y mucho del trabajo de Cuerpos en Resistencia y Movilización Social por la Educación, y otros combos en los que he participado, y otras acciones, no ha sido mía. Sí, el trabajo duro, lo logístico, el camello de la coordinación del proyecto, el cuadrar las lucas, todo en realidad, por ejemplo, nada de eso lo hace una muchas veces, y termina pues siendo trabajo oculto, y eso también hay que decirlo. Además que el caudillismo nos ha hecho daño al movimiento social todo el tiempo, porque pues nos cortan la cabeza y ahí se cayó la lucha, y lo que siguen son unas guerras intestinas vacías, ¿sí? Entonces nada, si la quiebran a una, tiene que haber más cabezas que respondan, porque estamos en un país paraco, estamos en un país violentísimo, estamos en un país que no reconoce muchos derechos, y que cuando tú los exiges te reprime, ¿sí? En diferentes formas. Hay unas formas de represión súper pasivas, que es a través de los consejos consultivos y las veedurías ciudadanas, lo cual respeto mucho, y a esos espacios hay que ir, porque de hecho son apuestas y luchas que se ganaron. Las juntas de acción comunal ahorita son recorruptas y sucias en su mayoría, pero eso fue un logro del paro del 79, ¿no? Y los consejos consultivos, las veedurías ciudadanas son logros ciudadanos que hay que sostener, pero no hay que desconocer que son espacios donde la institucionalidad dilata, te dice todo el tiempo, sí. Yo fui consejera consultiva LGBT por el derecho a la vida y la seguridad por 2 años, y era así, sí, puedes opinar, pero vale, no, lo que se va a hacer igual es esto, porque es que el presupuesto, porque es que no sé qué, siempre excusas, siempre, o sea, tú no tienes que rogar que las funcionarios tengan voluntad política, porque es que si no es imposible, ¿sí? Varios de las peleas al principio de Cuerpos en Resistencia también fue por las poblaciones con discapacidad, de hecho, y logramos el acceso, junto con Arcoíris de Sordos, también hay que decirlo, en uno de los centros de atención a la diversidad sexual en Teusaquillo, una rampa, se logró el lector de pantalla en los equipos, un salón para las personas sordas, pues en sus reuniones, para pues que nadie se les atravesase
pues cuando signan, en fin, se lograron diferentes cosas y un reconocimiento también pues de las apuestas de las poblaciones con discapacidad, que esa es la otra, ¿no? Yo hablaba, Nelson le decía antes, hace rato ya como, ay no hablemos de causas porque es que eso también divide mucho, es como las maricas van por un lado porque es que las apuestas maricas no se encuentran con las apuestas de los ciegos, y es mentira, sí se encuentran, yo lo puedo decir, pero entonces... O sea, las luchas se encuentran no solo por mi cuerpo, me refiero a que efectivamente estamos en contra de una medicalización, peleamos una autonomía, peleamos varios derechos que son similares, la movilidad, el acceso, la precarización, el que se nos contraten empresas, sí, eso está peleadísimo por el lado y lado, ¿no? Hace parte de muchas veces las personas líderes y lideresas que se encumbran y se creen un montón de mentiras y el ego se infla mucho y una tiene que ser muy aterrizada para ser capaz de reconocer el trabajo de su gente, de su organización, de su combo, de su familia, ¿sí? Cuerpos en Resistencia es mi familia, Movilización es mi familia, después de la chava de la familia biológica, por ejemplo, una se reconstituye, tiene que poner respeto sí o sí, porque si no el sistema te traga. Eso es las redes de afecto y el amor propio, esas cosas, en serio es algo que también el movimiento ha desdeñado mucho, el movimiento social ha desdeñado mucho las emociones y no hemos sido capaces de leer que eso importa mucho, porque es lo que hace que la gente siga. Sí, es lo que hace que la gente no se reviente en los procesos, que no se canse, porque esto es cansón. O sea, que la gacena aún en la calle es mamón, que la gente siempre asuma que tú, por ejemplo, vas a proponer algo áspero, que eso también es una presión al cuerpo y a la mente muy áspera, muy fuerte, ¿no? Una no siempre está dispuesta y una no siempre tiene las palabras precisas y una no siempre está en disposición y una no siempre tiene una idea, ¿sí? Y se espera que tú respondas. Esas presiones no son chéveres y una quisiera compartirlas con mucha más gente. Sí, el caudillismo ha hecho un daño profundísimo y hace también que se invisibilice el trabajo de mucha gente en las organizaciones, ¿sí? Porque una es la pantallera. Entonces no creo que sean tantos logros, muchos de esos logros son colectivos. Hay un abordaje que tú nos dejas entrever y yo quiero que profundicemos, porque es parte de este aprendizaje que gracias a ti estamos teniendo. La comunidad de personas con discapacidad en una de las aristas tiene un sector que es el de la población o la comunidad LGBTI que ha decidido, tiene una identidad en ese sentido. Ha tenido apropiaciones, ha tenido logros. Nos hablabas de la Fundación Arco Iris. Esto muy fuerte por parte de la población de personas sordas, pero las personas ciegas también pueden ir avanzando en eso o han tenido ya conquistas. ¿Existe alguna forma organizativa, alguna fundación que recoja a las personas con discapacidad visual que se identifiquen con la comunidad LGBTI? Pues no sé, yo no sé si haya la necesidad, en la medida de que, de hecho, Cuerpos en Resistencia, por ejemplo, y tanto Movilización, de hecho, también, son combos muy disidentes también hasta en eso. La idea es también no construirse desde un solo cano, que parezcamos todos uniformados, todos ciegos, todos maricas, todos, o sea, es que eso no es lo que se busca. El proceso de resignificación, de ese proceso de identidad. Precisamente ustedes tienen escenarios donde lo identitario y lo legal confluyen para que ustedes tengan una presencia social. Sí, pues se le llama la Marcha del Orgullo, que insisto, digamos, es un espacio reinstitucionalizado, pero hace visibles muchos colores de la diversidad, por así decirlo, que es como lo aborda la institución y algunas organizaciones también. Respetable por las organizaciones y bueno, claro, están los espacios como la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, la MIX, están los consejos consultivos, está pues que hayan curul específicas para sectores LGBT en los consejos, Dios, es que olvidé varios nombres, pero bueno, en varios de los consejos y comités que hay a nivel distrital como de ciudadanía. Bueno, ahí contamos con esta política pública distrital y pues nada, las reivindicaciones más importantes que son también las que se hacen de la calle, ¿no? Entonces las organizaciones pues feministas que abordan
de temas desde sus diversidades, ¿no? Hay organizaciones sociales muy fuertes y con trabajo muy bello desde la calle, que se paran también desde lo formativo, desde el arte, y esas son también las apuestas que hay, ¿no? El ciclo rosa, el hecho de que exista una marcha también del sur, que igual eso de las marchas está mediado también mucho por la venta de los bares, así como se mercantilizan también muchas apuestas de todo el movimiento social, porque eso hay que decirlo, y sino porque los mamertos beben póker. Entonces asimismo se complejiza la situación con los bares, pero bueno, ahí meten mano. Están esos espacios, el ciclo rosa, que creo que lo promueven las universidades, hay espacios académicos, claramente desde pedagógicas, de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, desde las diferentes universidades también tienen algunas apuestas, observatorios de género. Estuve de hecho participando el año pasado en la conformación en la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es en Tunja, también de la conformación de un observatorio en género. Digamos que a nivel académico y político hay cosas que especialmente se están movilizando desde la calle, pues también nuestra sola presencia en los espacios también, todos ellos, pues sigue siendo y estará, y pues ahí se sigue guerreando y sigue siendo un espacio hostil, pero en el cual también pues hay disputa constante. Agradecemos todo este aprendizaje, agradezco en lo personal y siento un gran orgullo de contarte entre mis amistades, porque sé de esa evolución, de ese desarrollo y de esa capacidad y esa resistencia, de esa reivindicación que respiras por todos los poros, y por eso en nombre de mi comunidad, de la que formas parte, abrazo tu causa. No sé si está bien el término causa, le he oído varias veces que no gusta de esa palabra. Terminemos explicando por qué no estás de acuerdo con la palabra causa. No, pues gracias por el espacio, insisto, qué chévere. Pues es que no el problema no está con la palabra causa, sino en la connotación que hacemos de ello, y es como que lo dije antes, como hay problemas de como allá están peleando tal grupo y acá tal otro, y los derechos de ustedes no son los mismos nuestros, y no, pues o sea, más que causa en realidad es un llamado, y yo cerraría con eso, a una real unificación de luchas. O sea, lo llevan diciendo la gente de izquierda, los anarcos no tanto, perdón, pero sobre todo la gente de izquierda y como muchos pensadores también, sí, teóricos actuales, como de pues la unificación del movimiento social es importante en la medida de pues que precisamente se logre algo para todo el mundo. Sí, es que seguimos peleándonos pedazos muy pequeños cuando la torta es gigante, para ponerlo en términos capitales. Y la unificación de luchas va a eso, a que en serio nos pillemos qué puntos de encuentro tenemos y lo hagamos real, porque seguimos siendo los mismos con las mismas, no solo en las movilizaciones y los espacios políticos, sino guerreándose la vida, sí, porque el resto de gente está incómoda, pero o sea, más bien está cómoda a pesar de que esté sufriendo o en unas condiciones que son injustas, ¿sí? Normalizamos mucho, así como a veces normalizamos el dolor en el cuerpo, normalizamos también nuestras condiciones de vida, la precarización, todo lo normalizamos y lo vemos como un nada se puede hacer. Y eso sí que es fuerte, o sea, la impotencia es de los sentimientos más fuertes que tiene el ser humano y que le paralizan, ¿sí? Es grave que permitamos eso. Entonces la unificación de luchas es a eso, a que no solo nos pillemos como, sí, allá están peleando los unos y aquí estamos los otros, sino que en serio miremos esos puntos de encuentro y miremos cómo fortalecemos los espacios tanto de movilización como de politización, como de visibilización de nuestras apuestas, en conjunto y para que no sigamos ¿sí? Teniendo prejuicios uno del otro, ¿no? Las personas ciegas tienen sus prejuicios de las travestis y las travestis de las personas ciegas. Así. Sí puedo seguir diciendo que me siento orgulloso de que Amaranta Was sea mi hermana de causa. Bueno, sí. Entonces finalizo diciendo que Amaranta es Acción Ciudadana.
Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que posibilita este espacio para que semana tras semana llegamos con nuestra voz de Acción Ciudadana. Igualmente a Henry Díaz y a Lady Fernanda Hoyos, que en la coordinación de INSI Radio, y a Joshua Villamizar León, desde su estudio de grabación Danke Production, precisamente originan en la realización y en la producción este encuentro ciudadano con todas y todos ustedes. Me despido, hasta próxima ocasión. Un fuerte abrazo virtual pero lleno de afecto para todas y todos. Chao, chao. Del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más para complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie, no vine a hacer las paces. No me pongo disfraces, no vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos para que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez, tú. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.